Bienvenidos al Club de la Tarea. El día de hoy vamos a ver el siguiente ejercicio de congruencia. En un triángulo ABC, el ángulo A y el ángulo C miden 40 y 20 respectivamente. Si se traza la bisectriz interior AD y la cebiana BF, siendo AB congruente con FC, calcula la medida del ángulo BFD. Bien, entonces anotamos datos. Nos dice que el ángulo A y el ángulo C miden 40 y 20 respectivamente. Entonces, el ángulo A vale 40 grados y el ángulo C vale 20 grados. Nada más. Luego nos dice que AB es congruente a FC. ¿Qué implica esto? Simplemente que son iguales. Y nos pide calcular la medida del ángulo BFD. Trazamos entonces la bisectriz interior AD. Bisectriz implica que el ángulo está dividido en dos partes iguales. Y luego también una cebiana. La cebiana BF. Una cebiana no tiene ninguna cualidad en particular, a excepción que tú le des la cualidad especial. Pero en este caso no tiene ninguna cualidad, solamente es una recta trazada en el interior del triángulo. BF, nada más. Podrías haberla trazado por aquí, por aquí, por aquí, porque al final de cuentas no nos dice nada. Pero nos dice que luego el segmento AB es congruente al segmento FC. AB es congruente al segmento FC, que implica que esos dos lados son iguales. Entonces, si decides ponerle aquí bolita, aquí también iría bolita. Nos pide calcular la medida del ángulo BFD. BFD. O sea, tendría que unir este segmento. Y nos pide ese ángulo. X. Si seguimos anotando datos, recuerda que la medida del ángulo es 40. El ángulo vale 40. Pero como ha sido dividido en dos partes iguales, cada ángulo valdría entonces 20 grados y 20 grados. Y por último, la medida del ángulo C es igual a 20. Este ángulo entonces vale 20. Fíjate en la figura ADC. Tenemos que un ángulo vale 20 y el otro también, y es un triángulo. Podemos decir que este triángulo es un triángulo isósceles, donde AC sería la base y estos dos lados serían los lados iguales. Entonces anotamos ello. Vamos a ponerle a este lado gusanito. Por lo tanto, aquí también tendría que ir gusanito. Recuerda, porque el triángulo ADC sería un triángulo isósceles, porque 20 y 20, y esa sería la base. Con ello ya podemos identificar un caso de congruencia. Y recordamos uno de los casos, que sería el caso lado, ángulo, lado. Dos triángulos van a ser totalmente congruentes si cumple esta condición. Suponte que este lado vale bolita, este ángulo vale alfa y este lado dos rayitas. Y en el otro triángulo, bolita, alfa y dos rayitas. Los dos triángulos son totalmente congruentes por este caso. Entonces tú puedes completar los demás lados y ángulos como tú desees. Por ejemplo, si al frente de dos rayitas tú decides ponerle un beta, al frente de dos rayitas también iría beta. Si al frente de alfa le pones gusanito, al frente de alfa también iría gusanito. Es muy importante. Y debes de recordar que la suma de dos internos nos da un externo. 20 más 20, acá entonces sería 40. Bien, entonces, recuerda, si esos dos triángulos, mira, por el caso lado, bolita, 20, gusanito, bolita, 20, gusanito, eso indica que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, si al frente de la bolita va 40, al frente de la bolita también va 40. O sea, el ángulo que va aquí es 40 grados. Si al frente del lado 20, del ángulo 20 yo decido ponerle dos rayitas, entonces al frente del ángulo 20 también iría dos rayitas. Ahora entonces, si te das cuenta, este triángulo se ha convertido en un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Por lo tanto, este segmento sería tu base y estos dos ángulos son ángulos iguales. Entonces aquí también va X. Por último, debes de recordar que la suma de dos ángulos internos nos da un externo. Entonces, en este triángulo, la suma de dos internos nos da un externo. X más X tiene que ser igual a 40.
Por lo tanto, 2x es igual a 40, de donde x es igual a 20 grados. Y esa sería la respuesta.